Gracias, consejero presidente. Pues habrá que empezar recordando al filósofo español José Ortega y Gasset cuando decía que la salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Sin el apoyo auténtico del sufragio, las instituciones democráticas están en el aire. Y yo diría que el primer ladrillo de la construcción de un Estado de Derecho justamente consiste en el respeto del sufragio, en la posibilidad de que los ciudadanos eh, definan quiénes ocupan los cargos de gobierno y de representación. La legitimidad de las instituciones públicas en su conjunto depende de la autenticidad del sufragio. Y quizá haya que subrayar esto, los recortes, la insuficiencia presupuestal a distintos organismos públicos locales, lo que está comprometiendo, como han señalado mis colegas, es el ejercicio de los derechos humanos, en concreto, de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Puede hablarse en primera instancia de ahorros. Dinero que no va a un proceso electoral es dinero ahorrado. Pero puede haber ahorros muy caros con consecuencias siniestras para la vida política, económica y social. Comprometer la realización de un proceso electoral por ahorrar decenas o centenas de millones de pesos, depende del tamaño de la entidad federativa, es atentar contra los derechos. Es que la ecuación, en términos de lo que nos manda nuestro diseño constitucional, empezando por el artículo primero de la Carta Magna, es que van primero los derechos y el Estado mexicano debe de tomar decisiones para que sus derechos estén garantizados, entre otras, decisiones financieras. Pero aquí hemos estado invirtiendo las cosas. Primero se toman decisiones contables y después se ve o se desentiende sobre el efecto en el ejercicio de los derechos. México luchó décadas por tener un sistema electoral que asegurara el sufragio efectivo. Lo conseguimos. Una y otra vez tenemos elecciones de las que emana gobiernos investidos de toda legalidad y legitimidad. Hoy afectar la operación de organismos públicos locales, sobre todo en proceso electoral, es una irresponsabilidad democrática. Poner en riesgo un proceso electoral puede afectar la coexistencia pacífica. Todo aquello que las elecciones representan queda, como decía Ortega, en el aire. Y con ello la posibilidad de que la actividad económica, etcétera, etcétera, se desarrolle en un cauce medianamente civilizado, racional, con certeza, certidumbre para la inversión. Esta idea de jibarización del Estado mexicano, que está, digamos, en la versión autóctona de aquella máxima del presidente Reagan, uno de los dos grandes padres de las políticas de daño a los estados, junto con la señora Thatcher, que decía que el gobierno era el problema y entonces había que disminuir el papel de las instituciones públicas en la vida de los países. Bueno, este castigo a los soples
por ignorancia o no, pero está en esa idea de dañar a las instituciones. Y me parece que desde el INE, quienes tenemos responsabilidades en esta materia, debemos de ser muy claros. Háganse todas las mesas de análisis acerca de cuál es la suficiencia presupuestal adecuada. Procesense en los congresos discusiones dignas de tal nombre, deliberaciones acerca de las decisiones económicas. Pero lo que tenemos es que los soples, y lo hemos vivido en carne propia como autoridad electoral, enviamos propuestas de presupuesto que no son analizadas. Simplemente se aplica la técnica de la tijera o del hacha sin razonamiento alguno, sin analizar cuáles pueden ser los efectos. Y tomar decisiones en espacios de deliberación sin deliberación, pues es contrario al mandato republicano, que obliga a toda autoridad a razonar y a justificar sus actos. Ahora lo estamos viendo con el OPLE y durante mucho tiempo se dijo, creo que a veces con razón, que la política de afectar económicamente a las autoridades locales era una manera de comprometer su independencia. Eso se denunció durante años. Bueno, lo que pasa es que esa política ha escalado a nivel nacional. Y me pregunto si no es válido también pensar que las afectaciones presupuestales a la Autoridad Electoral Nacional no tienen como objetivo comprometer su independencia, su autonomía y su profesionalismo, porque sin recursos garantizar los derechos, pues es complicado. Entonces, este es un tema de primera importancia de nuestra vida democrática. Pongamos delante primero los derechos y tómense después las decisiones administrativas para garantizar esos derechos, pero no al revés. Gracias.